Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del workshop Cultivando el Equilibrio Emocional para la Facultad de Ciencias de la Educación, su Observatorio de Egresados y su programa de acompañamiento integral PAE. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente, una sesión más juntos para hablar sobre nuestra emocionalidad. En este caso y en esta sesión vamos a hablar de la conferencia Trabajando con la ira y el miedo, regulación y gestión emocional a cargo de nuestra profesora Angélica Barros, si ustedes ya la conocen. Le doy la bienvenida a las personas que tal vez por primera vez están aquí en esta sesión, que como les decía hace un ratico es la cuarta. Un saludo muy especial también para nuestro señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Gonzaga Castro Arboleda, para Jenny Viviana Quiseno, la directora de la Asociación de Egresados, quien siempre está apoyándonos en estas actividades, igualmente con el proceso de gestión de egresados. Así que les doy la bienvenida, espero que disfruten este espacio que cada 8 días estamos ofreciendo para ustedes y sin más, pues entonces los dejo con la profesora Angélica Barros. Profe, adelante. Gracias, Luisa, y muchas gracias a ti por esa presentación, por estar cada 8 días acompañando este proceso. Gracias, Gonzaga, por tu apertura, tu disposición, por tener presentes las necesidades que albergan nuestra comunidad universitaria y por permitir que podamos estar aquí compartiendo esta experiencia de crecimiento y de mucho aprendizaje. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes. Les agradezco también a cada una y a cada uno su presencia y su participación. Creo que este espacio es posible gracias a ustedes, gracias a que están aquí. Así que, pues para mí es realmente una oportunidad muy grande poderles compartir un poco de lo que es una de mis grandes pasiones, ¿no? Aprender, conocer y entender cómo funciona el mundo de las emociones y cómo podemos, a partir de la comprensión de su dinámica del sistema emocional, cómo podemos mejorar nuestra relación con ellas. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Y hoy tendremos entonces nuestro cuarto encuentro, ¿sí? Ya vamos por el cuarto de 6 que tenemos programados. Y quiero hacer como un recuento del camino que hemos recorrido hasta aquí, también para ayudar a contextualizar a las personas que de pronto por primera vez se nos unen. Y es que en esta idea de poder aportar en algo tan importante y tan fundamental como es el equilibrio emocional, hemos propuesto digamos, estos workshops que nos van a ayudar a mejorar los recursos internos que tenemos y que nos puedan facilitar el poder entonces transitar de una manera más productiva, ¿sí? Desde una mirada más constructiva por este paisaje interior que nos trae las emociones. Y algo que propusimos para esta intervención era como poder descubrir cuáles son tus hábitos mentales emocionales y transformarlos a partir de la práctica de mindfulness. Les hablaba al inicio del proceso que mindfulness es una estrategia que nos permite entrenar la atención para estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Y a lo largo de nuestras sesiones hemos ido trabajando. Entonces, en la primera sesión trabajamos en la atención del zoom in y zoom out, que era como esta idea de que yo puedo aproximarme y hacer como en la función de la cámara un zoom que me permita ir a ver más de cerca los detalles.
Y por supuesto que lo que iríamos allí a revisar sería nuestra propia experiencia, haciendo una aproximación a lo que va siendo parte de nuestra experiencia en términos de las emociones, los pensamientos, las sensaciones que van surgiendo. Pero también podemos hacer un zoom out que nos permita salir y ver en la amplitud, incorporando no solo mi experiencia, sino lo que está a mi alrededor. Y estos dos movimientos son importantes cuando estamos entrenando este músculo de la atención, que es el músculo que nos va a permitir tener más conciencia y desarrollar ese estado de presencia, donde mi cuerpo, mi corazón y mi mente están alineados en el momento presente. Por supuesto, un gran desafío porque normalmente nuestra mente está divagando, como lo hablamos la semana pasada cuando hablamos de la mente y los pensamientos. Y también notar cómo esto hace parte de un proceso que normalmente no cultivamos en nuestra cultura occidental, no está muy incorporado este tipo de prácticas, pero cada vez vamos siendo más conscientes de la necesidad de poder alfabetizarnos en esto de la práctica de la atención plena o de la conciencia plena. Y me parece que estas son aproximaciones valiosas y que no vamos a hacer todo un entrenamiento, sí que nos vamos a poder relacionar y aproximar un poco más con lo que cada una de estas estrategias nos va trayendo. También olvidaba decirles que nosotros trabajamos, ¿cierto? Con esto de poder trabajar el cuerpo y la respiración como parte de nuestros recursos internos para poder relacionarnos de una mejor manera con las emociones. Entonces, esto es un poco así, a grandes rasgos, lo que hemos venido trabajando. Y hoy, para nuestro tema, eh, he escogido dos emociones difíciles, ¿no? Y creo que si estamos hablando de cultivar equilibrio, regulación emocional, pues hace parte de ese panorama poder relacionarnos con estas emociones que son la ira y el miedo, ¿sí? Y cómo ellas realmente van apareciendo en el escenario del día a día y más en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, donde muy probablemente sean emociones que afloran en medio de las circunstancias que vivimos a nivel nacional, a nivel mundial, y que finalmente van activando, ¿no? Estas respuestas internas frente a las alertas que se encienden cuando vemos que hay un entorno que se va convirtiendo en un entorno cada vez más desafiador y difícil por todo lo que nos trae nuevo, ¿cierto? Por enfrentarnos a la incertidumbre y también por tener como la pérdida de todo aquello que nos hacía tener una cierta seguridad o estabilidad. Entonces hoy vamos a trabajar con la ira y con el miedo, ¿sí? Y vamos a dividir nuestro workshop como en dos momentos para abordar cada una de estas emociones. Y antes de pasar a ellas, quería como contarles un poquito por qué hablamos de estas emociones y mindfulness, porque tal vez sea interesante como poder compartir desde esta mirada por qué tienen conexión, ¿sí? Y por qué definitivamente esto puede hacernos sentido a la hora de poder reconectar cada vez más con lo que está pasando dentro de nosotros. Recordemos que mucho de la dinámica que nos acompaña en el día a día es la atención hacia afuera y quizá también la distracción, porque nos distraemos mucho. Este es un mundo que está lleno de distractores y nuestra atención normalmente está siendo capturada. Pero ¿cómo será poder entrar, poder ir allá a ese mundo interior y reconocer qué nos está habitando? Entonces, mindfulness quiere como conformar o constituye un entrenamiento mental que básicamente lo que nos ayuda es a estar en el presente, ¿sí? Con una actitud abierta y no reactiva.
Y esto es muy importante y quiero enfatizarlo, lo voy a mencionar más adelante, pero me parece interesante que podamos reconocer que normalmente cuando se trata del miedo y la rabia, ¿cierto? O la ira, nuestra tendencia natural es a resistirnos, ¿sí? Y no entramos en una relación directa con ella, quizá por alguna dificultad de poder entender este lenguaje de las emociones que a veces nos cuesta trabajo. Entonces, la actitud abierta y no reactiva es una manera de poder entrar más suavemente a estas dinámicas que a veces son suaves y tranquilas cuando estamos en unos estados de emociones un poco más agradables como la alegría, ¿cierto? Y el poder estar disfrutando de la compañía de otros, pero también una actitud abierta y no reactiva cuando son estas otras emociones las que nos habitan, como el miedo, la tristeza, la rabia. Y hay una cosa muy interesante, es la mayor capacidad para prestar atención, pero atención hacia adentro, ¿no? Entonces fíjense que estamos muy volcados con nuestra atención hacia afuera y lo que estamos entrenando es atención hacia adentro. Esta capacidad de reconocer con ecuanimidad lo que está pasando dentro de mí me permite identificar y poder inclusive aproximarme a maneras más sutiles de descubrir quién soy yo. Y este quién soy yo es quién eres tú cuando te habita el miedo, o quién eres tú cuando la ira está presente, o quién eres tú cuando la tristeza está allí, o tal vez quién eres tú cuando la alegría. Y podemos empezar a ir definiendo algunos perfiles de cómo somos nosotros en cada uno de esos estados emocionales. Esto es una información preciosa cuando se trata de hacer gestión y regulación emocional, porque es mucho más sencillo atender a la emoción cuando reconozco todos los componentes que la evidencian o cómo ella se manifiesta en el relieve de mi experiencia interna. Pero no tener eso claro es dejarme un cierto sinsabor y una cierta incomodidad porque sé que algo está pasando conmigo, pero no sé claramente qué es o por qué. Y hay otro elemento que es muy importante y en psicología se llama la evitación experiencial y tiene que ver con elementos que muchas veces detonan la ansiedad o la depresión y que son entonces los desencadenantes del malestar emocional. Y es muy interesante porque cuando practicamos mindfulness, la evitación experiencial se disminuye. Esto voy a hacerlo como muy enfático y es que aunque mindfulness puede parecer un poco contraintuitivo, de hecho lo es, porque lo que normalmente hacemos cuando sentimos que algo no está bien aquí adentro es como vamos a entretenernos. Entonces, como les digo yo a mis estudiantes, vamos a ver Netflix, vamos a estar en TikTok, nos quedamos en Facebook, pues como para distraernos un poco, pero el hecho de que yo me distraiga haciendo evitación experiencial, es decir, alejándome de este sentir interno, no quiere decir que desaparezca. Entonces, cuando practicamos mindfulness, vamos allá y nos aproximamos con suavidad, ¿sí? Con esta actitud abierta y no reactiva y acogemos lo que está presente, sea lo que sea que esté allí. Y la práctica de mindfulness abre un espacio amplio y seguro. Y cuando trabajo con mis chicas en la licenciatura, hablamos mucho del apego seguro en los niños y la importancia que tiene el desarrollo de un apego seguro para que ellos se sientan completamente acogidos y sostenidos y en una base segura que les permite explorar el ambiente, el entorno. La práctica de mindfulness realmente posibilita que nosotros mismos generemos ese espacio amplio y seguro en nuestra propia experiencia. Es decir, que yo me sienta tranquila para poder ir a ver lo que está pasando en mi interior, inclusive cuando los paisajes internos sean complejos, cuando aparecen estas densidades climatológicas que me traen elementos muy complejos de mí y que quizá poder sentirme segura y seguro para ir allá es lo que necesito para entrar en contacto con eso.
Y también lo podríamos entender quienes gustan de caminar y poder hacer estas excursiones en campo abierto, podríamos entenderlo como un campo seguro, ¿no? Cuando hay escaladas en la montaña, como ese campamento base al cual yo puedo ir, ¿sí? Para recuperarme, ¿sí? De las emociones difíciles y disfrutar también de las emociones que son más placenteras, ¿no? Pero sin apegarme a ellas, porque también hay algo que manejamos en mindfulness y es que no nos apegamos a nada porque somos conscientes que el apego a emociones placenteras y positivas puede generarnos posteriormente malestar o dolor, porque no siempre las cosas en la vida van a ser coloridas y felices. Y sí que tenemos que entrar en la dinámica que la vida nos trae y es que a veces las cosas son bonitas y a veces las cosas se tiñen de negro, blanco o gris, ¿sí? Y eso hace parte de la vida, ¿no? Como reconociendo esa característica propia de la vida y es todas las subidas y bajadas que ella nos propone. Muy bien, y esta era como la introducción que quería hacer como a esto, ¿vale? Entonces, haciendo este marco, este contexto, es que quería mostrarles por qué traemos mindfulness como una opción. De nuevo, repito, no es la panacea, mindfulness no lo resuelve todo, pero sí que nos puede ayudar cuando se trata de relacionarnos con estas emociones difíciles, inclusive para hacer un ejercicio como de autoconocimiento, de autoexploración. Entonces, ya teniendo este panorama aquí ya como más claro, hablemos de qué son las emociones. Entonces, me gustaría que me escribieran aquí en el chat qué son las emociones. ¿Ustedes qué creen que es eso? ¿No? ¿Qué se les ocurre a ustedes que son las emociones? O si quiere alguien abrir el micrófono, escuché que alguien abrió su micrófono y quiere comentarnos qué son las emociones. ¿Se les ocurre algo? ¿Algo se les ocurre? Tristeza, felicidad, dolor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más surge por ahí? Gracias, Juan Camilo, por tu respuesta. Y aquí veía otra. Em, Diana, tú dices es lo que nos permite identificar cómo estamos, nuestro estado de ánimo. Muy bien. La reacción a un estímulo. Qué interesante, David. Vamos teniendo como algunas ideas. Las emociones son sentimientos, eso también es discutible, lo podemos aclarar un poquito porque a veces las tratamos como sinónimos, pero no son sinónimos, tienen diferencias, diferencias sutiles porque están muy conectadas, pero sí que tienen unas diferencias. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Permítanme, yo termino de leer lo que ustedes me están colocando. Son reacciones que todos experimentamos, son reacciones que nos permiten experimentar cambios, las sensaciones que siente la persona, depende cómo se esté desarrollando su vida. Muy bien, muy bien. Ahora hay una cosa muy interesante y es que la pregunta que me surge, ¿ustedes creen que podríamos vivir sin emociones? ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos las emociones? ¿Qué se imaginan? ¿Se les ocurre algo? ¿Creen que podríamos vivir sin ellas? Porque esto nos trae la pregunta, sobre todo porque algunas personas cuando experimentan estas emociones un poco más densas, Diana, tú dices, no lo creo, no hacen mucha falta, tú dices, Luz. Qué interesante. Y es que definitivamente las emociones traen como un colorido a la vida. Nos permiten, sería algo plano, sí, Salomé, como una línea. Imagínenlo, ¿no? Estefanía dices, no, las emociones son muy importantes. Y en ese orden de ideas, podemos decir que todas son muy importantes. Y como tú lo dices, Valentina, muy bien, cada emoción tiene una función y tienen la característica de ser adaptativas
expectativas, nos ayudan a socializar. Gracias, Dana. Por supuesto que sí. Claro, ellas representan un gran desafío para nosotros porque no todas son tan agradables y placenteras. Traen algunos desafíos y lidiar con ellas es algo que hace parte como de la forma como vamos aprendiendo a movernos en este escenario. Yo quiero compartirles la definición de Paul Ekman, ¿no? Él es uno de los grandes investigadores en el tema de emociones. Me encanta mucho la investigación de Ekman porque él inclusive hace una valoración y es que no importa la cultura, no importa la religión, no importa el contexto donde estás, todos los seres humanos, por un efecto de orden evolutivo y por pertenecer a la misma especie, desarrollamos unas emociones básicas que son esenciales para nuestra supervivencia. Entonces, él define la emoción como un proceso, un tipo particular de valoración automática, y aquí voy a hacer un énfasis, es automática, es casi que algo inevitable, no puedes evitarlo. Y voy a ir desmitificando un poco la idea a partir de esta definición de Ekman de que nosotros cuando experimentamos rabia, miedo o ira o tristeza, nos sentimos como si fuéramos inadecuados o algo estuviera mal en nosotros por el solo hecho de experimentar la densidad que estas emociones trae y vamos a quitarnos este elemento de esta creencia porque realmente es parte de nuestra esencia. La respuesta emocional es una valoración automática, por supuesto que está influida por nuestro pasado evolutivo, es decir, que existe el miedo porque no es algo que tú hayas creado, sino porque el miedo hace parte de nuestra herencia genética, ¿sí? Y hace parte de toda la filogénesis de nuestro desarrollo evolutivo. Y ahora, si esto lo vamos a mirar desde ahí, entonces sentir miedo, sentir rabia, sentir tristeza es algo natural. Y vamos a partir por esto, por naturalizar todas las emociones. Parece que tenemos afectos hacia las emociones placenteras y podemos decir emociones positivas y emociones negativas. Yo les invitaría a que dejáramos un poco ese sesgo y nos quedáramos con las emociones de manera general y global. Cada una, como ustedes muy bien lo dijeron, tiene una función y es importante. Y continuando con la definición en la cual sentimos que algo importante en relación a nuestro bienestar está sucediendo. O sea que mira la importancia que tienen. Ellas son alertas, alarmas que se encienden para decirme, algo está pasando contigo, oye, préstale atención. Hay algo que nos está pasando. Y es muy interesante ver cómo progresivamente en esta sociedad moderna muchas personas consiguen habitar con estados emocionales muy densos, consiguen, entre comillas, pero hay algo que les está diciendo allá adentro, las cosas no están bien y tú lo sabes. Así no quieras prestarle atención, ¿vale? Entonces, esto me está dando cuenta de que algo está sucediendo y que tiene que ver con mi bienestar. Y es un conjunto de comportamientos psicológicos y emocionales que me invitan a enfrentar una situación. ¿Sí? Y recuerdan lo de la evitación, ¿sí? Experiencial. Normalmente nuestras emociones nos están diciendo, mira, está pasando esto, hay que hacer algo o hay una necesidad que no está satisfecha, pero cuando les decimos no quiero saber de ti, las evadimos, creo que dejamos espacios muy importantes de nuestra vida sin resolver. Así que la invitación es a que tengamos muy presente que las emociones son importantes y que todas, en la gama en la que sean, van a ser valiosas para nuestra experiencia. Muy bien, vamos a hacer unas precisiones teóricas más para que pasemos a un ejercicio. Ustedes saben que la dinámica aquí es una dinámica de interacción, una dinámica práctica, vivencial, y me gusta mucho para que de una vez ya vamos adquiriendo herramientas que nos permitan ir creciendo en este proceso de reconocer nuestros paisajes internos. Entonces las emociones nos guían hacia los objetivos, ¿sí? Nos están ayudando a ir chequeando si respondemos o no estamos respondiendo, si lo estamos logrando o no. Nos ayudan a crear estados fisiológicos que pueden ser activados rápidamente para dirigir nuestro comportamiento y que allá en el pasado con nuestros ancestros
era la posibilidad de hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Porque el miedo, por ejemplo, era el que detonaba respuestas automáticas de lucha o de fuga o de huida, ¿sí? Que permitían salvar la vida. Y aunque hoy por hoy no luchamos con mamuts y otra serie de animales, sí que luchamos con una serie de factores que detonan nuestras respuestas emocionales y que pueden alterarnos en este escenario emocional o en esta climatología emocional interna. Y las emociones pueden ser variadas y además estar en conflicto. Una cosa muy interesante, ¿no? Primero decirles que las emociones no están puras. Y es que no hay un solo tristeza, sino que a veces tenemos la tristeza asociada a la rabia, por ejemplo, ¿no? O a veces expresamos la tristeza y el vacío que está dentro con agresión hacia afuera. O inclusive podemos tener asociado el amor y la aversión muy ligados y con una misma persona. Es una cosa muy interesante. Yo creo que el tema de las emociones es un tema que aún desde mi mirada todavía nos falta mucho por lograr aproximarnos y entenderlo. Sí que lo hemos reconocido desde la naturaleza que tiene, pero creo que todavía necesitamos ir trabajando en ellas. Entonces las emociones nos ayudan básicamente a sobrevivir, nos permiten sentirnos seguros cuando hay amenaza, nos permiten remover obstáculos cuando algo bloquea nuestros objetivos, nos ayudan a buscar el consuelo cuando estamos tristes, nos distancian de lo tóxico, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de el asco, ¿sí? Que es una de las emociones básicas, y nos generan vínculos. Gracias a las emociones nos conectamos. A mí me encanta esta palabra, conexión. Me conecto conmigo mismo, con mi panorama emocional interno, pero también me permite conectarme con los otros. O sea que las emociones son esenciales para poder tener una vida en colectivo mucho más armónica. Y hablemos de la ira. La ira. Cuéntenme, si ya hemos dicho todo esto de las emociones, pues, cuál es la función de la ira? ¿Para qué está la ira? ¿Para qué existe la ira? ¿Qué es lo que la ira nos trae, ¿no? Como elemento a este panorama interno. ¿Para qué existe la ira? ¿Qué creen ustedes? Exteriorizar lo que no siente. Para poner límites. Qué interesante. ¿Qué más se les ocurre? Voy a ir viendo aquí el chat. Para comunicar, para alimentar el cuerpo del dolor, para saber cuándo algo nos disgusta. Qué interesante. ¿Para qué más nos sirve la ira? Para protegernos. Qué interesante eso que dices, Claudia. Para defenderme, para darnos cuenta cuando tenemos que cambiar las cosas. Y normalmente estamos muy distantes de, digamos, como de poder tener una disposición diferente hacia la ira. La ira es una emoción universal. Es parte de estas emociones básicas y tiene una función adaptativa, y es que ella básicamente nos ayuda efectivamente a poder encontrar maneras para solucionar diferentes situaciones que nos están limitando, inclusive obstáculos que se nos colocan y que pueden limitar el alcance de objetivos o ser una manera de protegernos y de autocuidado, ¿cierto? Cuando esta ira ya pasa unos límites, ¿sí? Que es un poco lo que tú estás diciendo, Juan Camilo, para hacernos daño, hacerle daño a los demás, ya ella está en un nivel que no es el adaptativo y ha pasado a convertirse en una expresión emocional desadaptativa, porque ella no está diseñada para hacernos daño ni hacerle daño al otro. Lo que pasa es que una mala gestión de la emoción llamada ira es la que nos conduce a eso.
Y esto es lo que estamos tratando de hacer, como a partir de reconocer esta función vital que ella tiene, cómo yo puedo desde ese reconocimiento evitar caer en estas dimensiones desadaptativas y desproporcionadas de la emoción, ¿sí? Entonces, sí que tiene que ver con, por ejemplo, que cuando la semana pasada hablábamos de los cerebros, ¿no? El cerebro antiguo, el cerebro nuevo, y veíamos cómo en el cerebro antiguo, en un lugar llamado amígdala cerebral, es donde se gestan estas respuestas emocionales, especialmente la de ira y miedo, ¿cierto? Que es una respuesta que nosotros compartimos con muchos otros animales, los mamíferos, incluso con los reptiles, ¿cierto? Entonces hay una cosa muy interesante que quiero invitarles a reconocer y es que cuando nosotros estamos experimentando enojo y evalúa si pasa contigo, ¿no? Lo primero que llega a suceder es que tendemos a criticar, a sancionar, a tomar represalias contra un otro que se convierte en nuestro enemigo, ¿no? Y se genera un sufrimiento interpersonal. Nos sentimos enojados con esa persona, pero además nos superidentificamos con la rabia. Quiere eso decir que la rabia me inunda, se apodera y el sentido de yo se diluye con la rabia. Es decir, yo soy rabia. Inclusive llega a ser tanto el punto de hiperidentificación que nos volvemos ciegos. Y ahí es cuando se cae en ese nivel que tú dices, Juan Camilo, nos volvemos ciegos para inclusive reconocer que más allá de ese elemento que estoy sintiendo que no comparto o que rechazo ese otro, no puedo verle en la dimensión completa que él tiene, ¿no? Porque si bien es cierto que hay cosas que no nos gustan de otras personas, no todo lo que ellas son nos disgusta. Pero cuando estamos presos de la rabia, como que no logramos, ¿cierto? Dimensionarlo desde la amplitud que embarga la persona, sino como desde el hecho puntual o la forma puntual que la convierte como en una especie, así como dice mi profesor Gonzalo Brito, en una caricatura monolítica llamada enemigo o enemiga. Ahora quiero hacerles una pregunta. Cuéntenme, ¿por qué es que nosotros, eh, por qué es que nosotros nos enojamos con las personas que están más cercanas? ¿Por qué experimentamos los estados de ira, enojo con los que están más próximos y no lo hacemos con las personas que están más distantes? ¿Qué se les ocurre pensar en torno a esto? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? ¿No? ¿No se les ocurre? Por los vínculos, dices tú, Luisa, porque son los que más nos hacen enojar, por la historicidad de la relación, porque sentimos que esas personas son de más confianza, porque hay un vínculo emocional más fuerte, porque consideramos que esas personas cercanas deberían entender mucho mejor esas emociones. Bien, qué interesante. Y resulta que el enojo con las personas más próximas eh, se relaciona con una frase que me impactó mucho y es que decía, alguien dijo, tu familia sabe cómo apretar tus botones porque ellos los instalaron. Y esto es muy interesante, ¿no? Mira, lo más interesante, se supone que ellos nos conocen, saben quiénes somos, pero también saben qué nos duele más, ¿no? Y cuando se trata de entender la ira, por ejemplo, desde otra perspectiva, es como, ¿cómo puedo percibir, ¿cierto? En el enojo del otro, en la agresión del otro, la necesidad que está por detrás de eso. Pero a veces nos quedamos como en lo superficial, ¿cierto? En el acto, en la palabra, en lo que se dijo, en la manera como se dijo, y no nos damos cuenta qué es lo que desde adentro
está movilizando a esa persona a tener ese comportamiento. Y en las dinámicas familiares eso se nota mucho, o sea, no hay una intención por reconocer qué hay atrás de, sino que nos quedamos con esto que inclusive va detonando cada vez más rápidamente y más fácilmente. Nos volvemos cada vez más susceptibles de enojarnos con este otro. Y por supuesto, mirándolo desde otra perspectiva, es más fácil experimentar la agresividad con estas personas que están más cerca, ¿sí? Que con las personas que están más distantes, porque tenemos inclusive, como ustedes lo decían, más confianza. Pero imagínense si nosotros viéramos a estas personas que nos hacen enojar como entrenadores de nuestra paciencia, ¿no? Si tratáramos de entender que ellos nos ayudan a ver cómo funciona el hábito de la rabia en nosotros, cómo esto podría ser una especie de autoconocimiento, cómo yo podría reconocer, ¿cierto?, lo que está pasando conmigo y explorarlo un poco a partir de la dinámica de cómo me muevo. Entonces me gustaría invitarles a que hiciéramos un experimento. ¿Les parece? Una de las cosas que necesitamos identificar cuando hablamos de la ira es saber qué desencadena la ira y qué reacción tiene, ¿sí? Como qué reacciones tenemos. Entonces voy a compartirles de nuevo aquí mi pantalla para que hagamos este ejercicio. Salomé dice, sí, le hacen dar rabia a uno todos los días. Ahí hay una cosa muy interesante, Salomé, y es que si bien es cierto, las acciones y los comportamientos de ellos son muy repetitivos y cíclicos, es decir, siempre los papás están alegando por lo mismo, generalmente. Lo que también sucede es que nosotros nos volvemos más hipersensibles a cualquier expresión de aproximación a eso. Entonces creo que la dinámica se va entretejiendo porque de lado y lado vamos construyendo un círculo vicioso que siempre nos lleva a estos ciclos de hiperactivación a través de la rabia. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Diego, veo que tienes tu manito levantada. Si quieres, te propongo que hagamos el ejercicio y ya vamos a mirar cuál es tu inquietud. ¿Te parece? Ok, dale, aunque no es como una pregunta, sino es como una experiencia en cuanto a lo que tú estás compartiendo, pero si quieres lo puedo compartir después de la práctica. Dale, perfecto. Vamos a hacer este pequeño ejercicio y no lo compartes, Diego. Entonces, vamos a hacer un experimento. Este es un experimento que quiero proponerles. Lo primero que quiero pedirte es que tomes papel y lápiz y vamos a tratar de hacer el ejercicio de la manera más genuina posible. Nadie va a leer lo que tú vas a escribir ahí y nadie tiene por qué enterarse tampoco. Es un ejercicio de autoobservación, de autoexploración. Quiero invitarte a que te hagas estas tres preguntas. ¿Qué cosas te hacen enojar? Es decir, ¿qué gatilla tu rabia? ¿Qué dices tú? Esto definitivamente es lo que a mí me detona, ¿no? Y particularmente si no logras identificarlo claramente, observa en las relaciones que tienes qué es lo que te hace enojar, qué es lo que no toleras, ¿sí? Lo otro es cómo sueles reaccionar cuando estás enojada o enojado. ¿Qué es lo que te produce la ira? ¿Qué te da? Y a partir de eso, nota si hay algún patrón o algún comportamiento o alguna actitud o alguna respuesta física que siempre esté presente cuando tú experimentas la ira. ¿Vale? Entonces nos vamos a tomar unos instantes, no van a ser muchos, pero sí como que detente por un instante a pensar qué desencadena. Los gatillos, lo que gatilla tu ira, las reacciones que tienes y los patrones. ¿Vale? 2 minuticos para que pensemos sobre eso.
Muy bien. Quizá no hayas terminado. Está bien. Es algo que puedes ir trabajando sobre este tema de poder ir identificando como qué gatilla, qué detona la ira. Me gustaría como que, si quieres, podamos como colocar algunas cosas en el chat, como qué te hace enojar a ti y coloquemos algunas cosas a esa respuesta. ¿Qué te enoja? ¿Qué es lo que detona esta expresión de rabia en ti? A ver, ¿qué vamos chequeando? Eh, ¿Qué les hace enojar? Y puede ser en una palabra o en dos palabras o en una frase corta, que las cosas no me salgan como las tenía planeadas. Qué interesante, Lady. Y esa es una tendencia muy humana, ¿no? A querer, muy nuestra, a querer controlar. Y normalmente puede suceder que no, las cosas no sean como las realmente las esperamos o las deseamos. Me enoja cuando me levantan la voz o me gritan, cuando las cosas se salen de mi control, no tener atención de la persona que quiero, el egoísmo y la falta de empatía. Mm, qué interesante. Gracias por esas respuestas. Qué importante es reconocer. Vamos explorando el desorden o tomar decisiones en algunos aspectos con algunos seres queridos, cuando me juzgan sin razón, me enoja cuando una persona no es responsable de sus actos. Vamos chequeando que no me pongan cuidado en el momento que estoy hablando, quiero hablar. Qué interesante. Es esto muy interesante, sobre todo para que vayamos chequeando cómo es que se mueve la emoción de la ira en nosotros. Estamos haciendo como una especie de reconocimiento, como aproximándonos a esto. Todos hemos sentido la rabia en algún momento, todos, porque hace parte de nosotros. Ella es inherente a nuestra naturaleza humana. Ahora, qué rico poder aproximarnos un poco más a ella y la reconociendo. Diego, tú querías compartirnos una experiencia. ¿Quieres contarla en este momento antes de pasar al próximo ejercicio? Sí, sí, Dale. claro. ¿Me pueden escuchar bien? Ujú. Ok. No, pues mira que justamente con esas preguntas siento que se relaciona muchísimo. Eh, Hace como que una semana, 2 semanas tuve una situación para mí, pues luego de que pasó muy graciosa, pero en el momento me causó mucha ira. Y es porque ahorita estoy viviendo como mi tío. Entonces él estaba cortando madera por allá abajo. Entonces él me pidió el favor que cargara una madera, un pedazo de madera. Y entonces yo me vestí, pero yo siempre soy como morronguito. Y él salió adelante. Y entonces cuando yo ya bajé, como en mi propio tiempo, ¿cierto? Me tomé el tiempo que yo quise. Y entonces cuando estaba bajando, él ya estaba subiendo. Entonces él me dijo que tuviera cuidado con el pedazo de madera porque ya estaba muy pesado y él iba con otro pedazo. Entonces yo no sabía cómo coger ese tronco de madera porque sí estaba muy pesado. Entonces busqué la forma y bueno, me lo monté el hombro y empecé a subir, ¿cierto? Cansadísimo. Cuando llegué ya al sitio donde se estaba colocando la madera, él me dijo que como yo lo había cargado, no se debía de cargar, porque así me tardaba muchísimo más, o que a veces ni se podía cargar. Espérame un momentito que se va a descargar el computador. Y bueno, entonces yo sentí que ahí empezó como ese sentimiento de la ira. Sí, Pabito, espérame un momentico. Entonces, perdón, entonces, nada, yo sentí Dale, que ese Diego. sentimiento empezó a desbordar, a desbordar, a desbordar, a desbordarse. Entonces me empecé como a irar, ¿cierto? Entonces yo empecé a tomar respiración y me di cuenta que esa ira se estaba proyectando hacia otras personas. Entonces lo que hice fue meterme en la habitación y empezar a estudiar por qué
por qué se estaba proyectando y por qué había sentido ira. Y me di cuenta que la ira que estaba sintiendo no era con él, sino que era como de una situación de mi infancia, por ejemplo, como la concepción de lo que debería de hacer otra persona, ¿cierto? En este caso, digamos, la figura paterna. Entonces era como un tipo de cuidado, ¿cierto? No es que tú me tienes que cuidar, tú tienes que hacer esto por mí. Y entonces cuando lo empecé a estudiar un poco más, mm, se me fue soltando como la ira porque dije, sí, o sea, eso no tiene que ser así y él no tiene que actuar como yo creo que debería de actuar para, no sé, sentirme como aprobado o amado, ¿cierto? Y mientras estaba como en ese proceso, la mente estaba tirando pensamientos, como, no, es que esto, no, es que lo otro, hacia todo lo externo, ¿cierto? Y esas quejas, pero me di cuenta también que en esos momentos donde los sentimientos emergen, los pensamientos también salen como disparados. Y lo que tú mencionaste hace unos momentos antes de la práctica fue que la identificación con los pensamientos, pues, nos hace creer que nosotros somos el sentimiento, ¿cierto? Y luego nos empezamos a decir, somos iracundo, no, es que yo soy depresivo, pero en vez de decir yo tengo ira o estoy triste. Y entonces, mm, sí, yo sentía los pensamientos ahí y me movían y me revolcaban, pero yo los dejaba seguir, seguir. Y hasta que ya tuve como ese momento de claridad y dije, bueno, lo viví, eso fue como una experiencia muy demasiado vivida, como un viaje literalmente. Y aprendí demasiado y siento que esa conclusión me ha ayudado como durante estas semanas a saber cómo funciona la mente y cómo funcionan las emociones y en especial el miedo, porque como tú lo decías, es algo como muy natural, ¿cierto? Pero que cuando se combina con los pensamientos y nos identificamos con ellos, se vuelve algo muy desbordante, que nos hace actuar con violencia hacia todo lo externo. Y bueno, y ahí, pues ya, cuando actuamos con violencia, eso es otro cuento. Pero esto era la experiencia que les quería compartir. Me ha encantado escucharte, Diego. Muchas gracias porque le has puesto la experiencia en lo que hemos como tratado de ir compartiendo a lo largo de este proceso y es poder notar estos elementos que tú descubriste, ¿no? Como poder notar el funcionamiento de la mente, como ella es una hábil creadora de historias y dramas y telenovela que se entretejen en intrigas, en conspiraciones y demás cosas, ¿no? Ella es experta en esto. ¿Y cómo puedes tú ser capaz de salir de la narrativa de la mente y como decir la dejo ahí y no necesitas bloquearla ni rechazarla? Simplemente es notar que está ahí y puedes estar llevando la atención a anclas que te conecten con la realidad del momento. Y es muy interesante poder ver cómo efectivamente esto se vive, como tú lo has mencionado, como un proceso de descubrimiento, ¿no? Como de entender un poco la claridad del origen de la rabia, ¿sí? Y dónde está centrada, porque a veces ponemos la rabia en el otro, como si el otro fuera el gestor de la rabia, pero lo que muestra la experiencia y que tú lo has confirmado es cómo la rabia surge de dentro de mí, ¿sí? Y que pasa por todas estas elaboraciones que tienen que ver con los sentimientos, con los pensamientos y con la hiperidentificación. Que realmente yo puedo entender que esto es algo transitorio y que si bien es cierto, hoy tengo rabia o en este instante la tengo, en unos instantes puede ya no estar habitándome.
Cuando nosotros entendemos esta temporalidad de las emociones, sí que nos ayuda a mirarlas en amplitud y no engancharnos con ellas. Y no engancharnos. Además, porque la rabia tiene un componente muy interesante, a mí me parece muy interesante, y es que la rabia genera como un subidón de energía, porque cuando tienes rabia como que te vas sintiendo más grande y más fuerte, así como el gato, ¿no? Cuando se encorva la espalda, se eriza para mostrarse de mayor tamaño frente a algo que realmente le está asustando, ¿sí? Pero realmente es un combustible muy caro. Realmente, inclusive la rabia puede ser un hábito, ¿no? Cuando la estamos cultivando mucho en nosotros, y esto hace que normalmente detonemos frecuentemente la rabia. Cuando yo cultivo la rabia, cuando hago este ejercicio de estar activándome a partir de la rabia, pues lo primero que hace mi cerebro es desatar la rabia en las interacciones posteriores. Y todo depende de lo que nosotros estemos cultivando. Esta es la neuroplasticidad, ¿no? De la que ustedes seguramente ya habrán escuchado. Y algo muy interesante, y es que tenemos algunos mecanismos con la rabia, o la expresamos, pero con el cuidado, ¿cierto?, de no caer en la expresión que hace daño, que lastima, y que lastima no solo a mí, sino que lastima a otros. O la reprimimos, no la guardamos, no la tragamos, ¿cierto? Y también esto trae unos costos muy altos para la salud psicológica y física. Y este es el efecto de olla pitadora, cuando una persona va guardando, 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 y hasta que, ¡pum!, explota. O nos creamos estas formas de alimentarla inconscientemente a través de la culpabilización o la victimización, ¿vale? Pero hay una cuarta forma, y es poder accesar la rabia desde la conciencia plena, desde la atención plena. ¿Cómo poder abordar este estado emocional que hace parte de nosotros, pero desde esta mirada abierta? Me gustó mucho lo que decías, Diego, porque finalmente te diste a la tarea de primero decirle, ok, rabia, ¿estás aquí? Bien, le doy la bienvenida y la dejo entrar, ¿no? Y luego conectar con ella, ¿cierto? Tratando de darte cuenta qué es lo que ella está trayendo como mensaje de allá interno de ti, mostrándote inclusive esto que hace parte de algo muy, 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 muy atrás de tu historia, y es la relación, ¿cierto? El vínculo, la conexión entre padre e hijo, ¿no? Y esto está muy en el fondo. Por eso es que mindfulness tiene la característica de mostrarnos con claridad lo que está pasando con nosotros. Bien, entonces, ¿qué les parece si hacemos otro ejercicio? ¿Les parece? Háganme así con las manitos si les parece que hagamos otro ejercicio. Así, con las manitos. Chequeemos cómo estamos para hacer un ejercicio de mindfulness en la ira. Qué bien, perfecto. Veo manitos levantadas. Jennifer, Diego, Juan Camilo, Estefanía, Juana. Qué bien, me encanta. Muchas gracias. Aleja, veo también tu manito. David, qué bien. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de mindfulness, ¿sí? Que nos va a hacer una invitación a hacer una visualización de una experiencia en la que hayas estado enfadada o enfadado. No necesita ser lo que más enfado te haya traído en la vida, ¿no? No precisa ser lo más difícil que hayas enfrentado, pero sí algo que nos permita explorar un poco la geografía interior de la ira dentro de ti, ¿vale? Y quiero invitarte a que permitas que aflore todo lo que tenga que aflorar, inclusive que puedas estar observando la calidad de las sensaciones, la, la transitoriedad de las sensaciones, ¿cierto? Y pueda como ayudar un poco a que te familiarices. Y familiarizar es aproximar, ¿no? Recuerden, los vínculos son de proximidad. Nos familiaricemos un poco más para verla más de cerca. ¿Listo? Entonces les invito a que nos estiremos. ¡Ay, estírate! ¡Ah!
Ay, muy bien, quizá podemos hacer una torsión un poquito para traer la atención a este momento. Quizá algunos movimientos con la cabeza, adelante, atrás, a un lado, al otro. Y nota cualquier otro movimiento que sientas que es importante hacer para ti en este momento. Te voy a invitar a que te sientes cómoda, cómodo, ¿sí? Y trata de dejar los pies bien apoyados en el suelo. Si es posible para ti, cierra los ojos o simplemente mira hacia el cielo. Y te voy a invitar a que hagamos unas respiraciones profundas. Inhala por tu nariz, llenando todos tus pulmones de aire. Y exhala lentamente todo el aire por la boca. Vamos a hacerlo unas veces más, en tu propio tiempo, en tu propio ritmo. Muy bien. Y cuando esté bien para ti, puedes ir dejando que la respiración se asiente en su propio ritmo. Te voy a invitar a notar tu cuerpo sostenido por la silla, tus pies apoyados en el suelo. Vamos identificando las sensaciones térmicas, las zonas de tu cuerpo que están frías, quizá tus pies, tus manos, las zonas del cuerpo que están calientitas, quizá las zonas de tu cuerpo que están cubiertas por la ropa. Y recuerda que mientras haces este reconocimiento, llevando la atención a la experiencia de tu cuerpo, muchos pensamientos podrán venir. Y no hay problema, déjales que vengan, nota cuando llegan y trae tu atención de vuelta, haciendo esto con mucha amabilidad, con mucha gentileza. Invita a tu mente a estar aquí contigo en este momento. Y te voy a invitar a que recuerdes alguna vez en que hayas sentido ira, y puede ser algo que sucedió la semana pasada, esta semana, incluso el mes pasado o antes, si así lo requieres. Y recuerda que es sabio no escoger el episodio más fuerte que hayas tenido de ira. Escoge algo más pequeño, pero algo que haya sucedido realmente. Y quiero invitarte a visualizar la escena, notar qué estaba sucediendo en ese momento, quiénes estaban en ese lugar, si habían palabras que se estaba diciendo, si habían silencios, cómo eran esos silencios. Trata de reconocer con la mayor cantidad de detalles todo lo que estaba sucediendo en ese instante.
Y es muy probable que puedas encontrar con que además de la ira, habían otras emociones, tristeza, miedo. Y te voy a invitar a que te quedes únicamente con la ira. Y deja que todas las expresiones que vayan surgiendo en este momento en tu experiencia se hagan evidentes para ti. Si notas sensaciones en el cuerpo, ¿qué sensaciones notas? Si notas algunos pensamientos, ¿qué pensamientos están cruzando por tu mente? Y aunque la intensidad de lo que puedas estar experimentando en este momento no sea igual a lo que experimentaste en aquella situación, trata de imaginarte como si lo estuvieras viviendo aquí y ahora. Es probable que sientas deseos de rechazar o de alejar lo que está surgiendo. Te invito a que no lo hagas. Conviértete en un investigador, un científico y trata de sentir la ira en tu cuerpo. Observa todas las sensaciones que están presentes en este momento mientras evocas esa experiencia, ese recuerdo. Y reconoce el efecto que tiene en ti las expresiones del rostro, los movimientos, las palabras, todo lo que pasa en tu cuerpo cuando estás evocando esa experiencia de ira. Y ahora te invito a explorar la posibilidad de acoger con mucha calidez, con mucha amabilidad, con mucha gentileza, todo lo que está pasando en tu cuerpo, lo que está pasando en tu mente, todo lo que estás viviendo. Desde esta mirada cálida, abierta, no reactiva, simplemente quédate allí para notar. Y como si estuvieras acogiendo toda esta experiencia, permítele estar presente. Y observa cómo traer esta actitud de aceptación, de acogimiento, entendiendo que la rabia, la ira, son una emoción normal y natural y forman parte del ser humano. Y todos nos enojamos de vez en cuando. Nota si puedes sostener tu ira con ternura y calidez. Y observa si el hacerlo genera algún cambio o alguna transformación en tu experiencia. Observa quizá esa tendencia a cambiar o a controlar o a rechazar. Simplemente nótala. En este instante, lo único
indispensable es que puedas estar allí, aproximándote con amabilidad a tu rabia, a tu enojo. Y ahora poco a poco te invito a que te vayas despidiendo de esta emoción. Lentamente vamos regresando la atención a la respiración. Y te invito a inhalar profundamente y al exhalar dejas que todo el rastro y los restos de esta emoción se vayan en la exhalación. Y te quedas un instante para observar cómo está tu cuerpo ahora. Para notar qué ha sucedido con esta experiencia. Y lentamente puedes ir moviendo tus manos, tus pies. Y si tenías tus ojos cerrados, abriendo los ojos y volviendo a este espacio colectivo. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Quieren colocar aquí en el chat de que se dieron cuenta con este ejercicio que hemos hecho? ¿Algo que les llamara la atención? La mente está loca. De hecho, la llaman la loca de la casa. David dice paz. Quiero invitarles a que hagamos una observación. ¿Qué sensaciones notaron en el cuerpo? Aprendí a controlar, ¿quieres decir, Juan Camilo? ¿Controlar mi ira? Qué interesante. ¿En dónde sintieron la rabia? En el cuerpo, físicamente. ¿Dónde la sentiste? ¿Experimentaste alguna sensación en el cuerpo? En el pecho. Muy bien, Estefanía. Se siente una fuerte presión en el pecho. Sentí el cuerpo tensionado, quizás en las piernas y el pecho. Qué interesante, Marilyn. Me sudaban las manos. Una presión en la cabeza. Sigo sintiendo en mi cerebro, como que no se deja olvidar. En la cabeza, dice Salomé, como que retumba. El corazón latió más rápido y fuerte. Qué interesante. Tensión en las manos. Ana, tú dices en el cuello. Lo sentí en todo mi cuerpo, dices Daniela. Sí, relajamiento en mi cuerpo y constante a la par para no tener ira. ¿Cómo fue eso, Juan Camilo? Miren cómo efectivamente cuando nosotros llevamos la atención, yo puedo empezar a reconocer cómo responde mi cuerpo cuando tengo rabia. Y esto puede ser un elemento fundamental a la hora de gestionar mis emociones, especialmente la ira, porque cuando yo ya tengo familiaridad con las respuestas de mi cuerpo, conté hasta 20. Gracias, gracias Juan Camilo, conté hasta 20 para no tener ira. Yo creo que algo interesante, más allá de no tenerla, es que puedas estar con ella inclusive sintiéndola mientras cuentas hasta 20, ¿no?
Y les estaba diciendo que lo que es importante con la ira, sucede con la ira y con el miedo, es que cuando yo ya conozco cómo responde mi cuerpo, ¿sí? ¿Y qué pasa en él cuando tengo ira? Es mucho más fácil para mí notarlo cuando está surgiendo. Y en el momento de surgir, lo que puedo es abrir un espacio entre el estímulo, el gatillante, y la reactividad frente a lo que está sucediendo. En ese orden de ideas, yo puedo abrir un espacio para darme cuenta de si es realmente vale algo la pena decir lo que pensaba decir, o si yo puedo tomar una sabia decisión en este momento y entender que dentro de la dinámica de la emoción hay un momento que lo llamamos el periodo refractario, que es el tope máximo de ira al que puede llegar una persona. Y quiere eso decir, ¿sí? Que cuando llega allí, la persona no va a escuchar, a entender o a aceptar ningún otro elemento que se salga de la mirada que ella tiene de esa realidad. O sea que ese momento es el momento en el que menos vamos a resolver un conflicto o una diferencia, porque allí cada uno está en su propio contexto, en su propia realidad y hay un sesgo que no permite leer al otro. Es decir, ahí no hay resolución. Y sabiamente podrías optar por tomarte un tiempo para bajar la intensidad de la rabia y luego sí, en otro momento, conversar con la persona sobre lo que ha sucedido. Es mucho más sabio y mucho más constructivo, sobre todo porque el estar con la ira es como poder reconocer qué me está diciendo de mí, qué puedo aprender de ella y desde ese punto de vista cómo me puedo relacionar mejor con el otro a partir de entender que el otro tiene una mirada diferente de la mía. ¿Sí? Entonces, miren que es esta experiencia de poder traer esta mirada distinta a la rabia y notar qué pasa cuando la cogemos, cuando abres el espacio como, listo, aquí está la ira, la acojo. No sé si notaron alguna diferencia en las sensaciones. No sé si primero la sensación fue de tensión corporal, contracción y después bajó un poco cuando ya la estábamos aceptando o no pasó nada, la intensidad de la emoción siguió siendo la misma. Cuéntenme un poquito cómo fue eso, cuando hicimos el ejercicio de reconócela, date cuenta, notaste la experiencia en el cuerpo y ahora acógela, acéptala, trae calidez y ternura para eso. ¿Cómo fue eso? ¿Lograron hacerlo? Y mientras ustedes me van contando, yo estoy dándome cuenta que nuestro tiempo se está acabando y no hemos hablado del miedo. Entonces quiero proponerles algo. Sé que el próximo encuentro vamos a trabajar sobre regulación emocional. Entonces me voy a tomar un tiempito en ese workshop para trabajar con la emoción del miedo, porque creo que trabajarla a la carrera en este momento no tiene sentido. Pero quiero que observes algo a lo largo de esta semana. Les voy a dar una herramienta para que ustedes chequeen cómo es el perfil de tu ira, ¿sí? Y cómo puedes hacer de este conocimiento sobre la dinámica de la forma como actúa esta emoción en ti un recurso valioso para poder gestionarla de la manera como mejor convenga en el momento oportuno. Y recuerden que hablamos de entrenar y para entrenar yo tengo que practicar mucho. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algo que quiero compartirles, que es una herramienta que cuando yo la aprendí me hizo mucho sentido, sobre todo porque me permitió hacer ese proceso de autoexploración. ¿Sí? Bueno, pero no me dijeron si generó cambio cuando hicimos esta transición de poderla observar desde la calidez y la ternura. ¿Alguien notó algún cambio? Y pueden solamente contestarme sí o no en el chat para yo chequear un poco cómo fue tu experiencia.
Diego, dices que sí. Interesante. ¿Alguien más notó un cambio? Juan Camilo. Sí, dices Jennifer. Muy bien. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar yo la mirada y cómo desde esta otra mirada de mucho mayor aceptación, amplitud, apertura y no reactividad, mi respuesta emocional cambia? Lo que hacemos es que puedo accesar con claridad lo que está pasando allá adentro, porque sí que me permite eso. Entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla y aunque no vamos a lograr hacer este ejercicio que tenía planteado para que lo pudiéramos hacer, lo vamos a dejar como el reto de la semana. Recuerden que al finalizar cada sesión tenemos un reto para realizar. Entonces, quiero mostrarles, aprovechando estos minutos que nos quedan, esta investigación que me parece fantástica. Esta investigación se llama la topografía corporal de las emociones. La hicieron, ¿sí? Indagando en las personas cómo el cuerpo respondía en diferentes estados emocionales y particularmente los colores azul, negro, azul claro o esta otra tonalidad de azul era la menor activación. Y los colores más intensos, amarillo, rojo, naranja, es la zona del cuerpo donde hay más activación. Observen, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la ira, no logro verla aquí, pero ustedes la están viendo acá, ¿sí? La ira, miren lo que ustedes dijeron, la cabeza, el pecho, alguien mencionó las piernas un poco, miren que hay un poco de rojo al final, en la parte inferior, pero no hay activación en el centro del cuerpo, hay cero actividad en el centro. Toda la actividad está intensa en la parte de el pecho y los brazos y la cabeza. Aquí es donde se ubica la ira. Este es el espacio corporal. ¿Cómo puedo yo estar atento a eso? Cuando estoy sintiendo eso, sí que puedo ir dándome cuenta y esto me trae pistas sobre lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo es ira o lo que estoy sintiendo es otra emoción. Por ejemplo, miren la emoción de la felicidad. La felicidad es la emoción que activa todo el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Todo el cuerpo está activado. Muy contrario a lo que sucede, por ejemplo, en la depresión. Miren, la depresión es total inactividad. Por eso en la depresión las personas no tienen ganas de moverse. No hay deseo de movimiento. Hay una inactividad total del cuerpo. Entonces, qué interesante que tú puedas ir chequeando esta semana dónde estás sintiendo la emoción, corporalmente, dónde la estás sintiendo, porque eso me da pistas para poder reconocer mis estados emocionales. Muy bien, entonces aquí viene la tarea. Perfil de la ira. Quiero invitarte a que hagas el perfil de la ira esta semana. ¿Qué necesitas identificar para hacer el perfil? ¿Cuánto tardas en enojarte? ¿Qué tan intensa es tu ira? ¿Y cuánto te dura la rabia o el episodio de ira para poder llegar a la etapa de enfriamiento? ¿Cuánto tarda en bajar la intensidad? Y se los voy a mostrar con una gráfica que me parece muy genial. Vamos a quedarnos aquí. ¿Listo? Aquí está intensidad. Aquí quedó cortadito, pero este eje de acá es el tiempo, ¿sí? Y hay algo que me parece muy importante que reconozcamos y es que hay diferentes características. Con esta herramienta tú puedes reconocer cómo es el perfil de ira tuyo y cómo es el perfil de la ira de otras personas. Hay personas que parecen fosforitos, mejor dicho, una cosita y ya se encendió. ¡Pah! ¿Y a dónde va? A una intensidad altísima, ¿no? Miren que aquí estoy en una intensidad súper alta. Esto quiere decir que esta persona, Salomé, tú dices, yo. Mira qué interesante. Va detonada, ¿cierto? Como súper activada. O sea, hubo un gatillante, inmediatamente explota. Llega, es como dicen, pasa de 0 a 100 en un minuto.
llega al periodo refractario, que es esta cima, o sea, el nivel máximo de rabia, y luego miren la curva de descenso. Es una persona que puede demorarse mucho en que le pase la rabia, ¿sí? Esta curva de descenso puede ser diferente en todas las personas. Hay quienes, por ejemplo, se enojan muy rápido, pero también se les olvida rapidísimo. O sea, subió y bajó rapidísimo. Pero hay personas que se enojan y permanecen enojadas por varios días. Hasta varios días dejan de hablarle a la persona porque su tiempo de descenso, de enfriamiento de la emoción es mayor. Entonces vamos notando cómo es tu perfil de ira. Si tú estás aquí en esta hiperreactividad, es decir, pasa algo y ya estás en la activación de la ira, o hay personas que va sucediendo cosas, pero no explotan y como que se van cocinando en la ira, ¿sí? Es muy interesante notar eso. Se va cocinando poco a poco, como que se va calentando, como la olla pitadora, ¿sí? Va cargando, va cargando, va cargando, hasta que el día menos pensado. Primero, puede suceder que explote con la persona menos indicada y por un motivo que sea absurdamente ilógico con relación a la intensidad de la respuesta. Ahí es muy notorio ver que la persona ha ido reprimiendo la expresión de la emoción y esto lo que ha causado es que haya una bomba de tiempo andante. Particularmente, por ejemplo, en este caso, es una persona que se demora mucho para expresar la rabia. Esto, algunas personas pueden asumirlo como algo muy positivo, otras podrían vivirlo como un gran problema, sobre todo porque estas personas que tienen dificultad para expresar la rabia son personas que no tienen facilidad para colocar los límites e inclusive pueden tener como la situación de que otros como que tiendan a abusar un poco como de esa característica de no experimentar la rabia o no expresar la rabia y puede haberse vulnerada de alguna manera. Entonces, además, el reprimir la ira genera graves afectaciones a nivel del sistema psicológico y corporal, ¿no? Quiero invitarte a que tú traces tu propio perfil de la ira. Entonces, recuerden, intensidad por este lado, tiempo por este, y si no sabes cómo es tu perfil de la ira, la idea es que tengamos esta semana hasta nuestro próximo encuentro para que podamos, a partir del estar observándonos constantemente, identificar cómo es mi perfil de ira. Me enojo rápidamente, me demoro para enojarme, qué cosas gatillan mi ira, ¿sí? Para que también lo enganchemos con el primer ejercicio que hicimos y cuánto es el tiempo en que yo estoy en el periodo de enfriamiento. Observa cómo eres tú cuando estás en el periodo refractario. Recuerda que ese periodo refractario es el momento de mayor expresividad de la emoción y ahí estamos enceguecidos por la rabia. No escuchas, no ves, no entiendes, porque es la rabia la que ha tomado cuenta. Entonces, ¿quién eres tú cuando la rabia se apodera? ¿No? Esto es lo que vamos a hacer esta semana, ¿vale? Cuéntenme si esto ha quedado claro. O hay alguna pregunta o hay alguna inquietud. Vale. Entonces ha quedado muy claro cómo lo vamos a hacer. Por favor, hazlo como un ejercicio para ti, usa esta experiencia como un ejercicio de autoobservación y autoconocimiento para que puedas ir chequeando, ¿no? Para que puedas ir teniendo información. Y cuando lo notes, haz el ejercicio que acabamos de hacer, como siéntate un poco con la rabia, conversa un poco con ella y qué es lo que ella te permite darte cuenta de ti y quién eres tú cuando ella está presente, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No hemos terminado nuestro tema. Hoy no
alcanzamos a hablar del miedo, pero como les dije, la próxima sesión vamos a hablar sobre el tema y vamos a ver si este mecanismo de regulación emocional. Entonces, les invito para que no se pierdan la próxima sesión. Juan Camilo, sí, cuando no puedo pensar es cuando estoy en el periodo refractario. ¿Vale? Entonces, si yo me encuentro en el periodo refractario, ya no tengo claridad en el pensamiento. Es decir, estoy siendo completamente llevada por mi cerebro antiguo, reactividad total. Así que necesito poder hacer esta práctica de mindfulness para bajar, disminuir la intensidad de la emoción y poder desde ahí ver con claridad cómo voy a responder conscientemente frente a la situación. Muchas gracias a cada uno y a cada una por estar aquí, por participar de este espacio. Espero que puedan serles de utilidad esto que estamos compartiendo. Les deseo una bonita noche. Voy a compartir mi email, que por aquí me lo están pidiendo. Duda, pueden también escribirme, ¿vale? Aquí está. Profe Angélica, muchísimas gracias por este excelente taller, diría yo, que no es una conferencia, Muy sino bien, ahí está. Muchas un gracias a taller. todos. Una linda noche. Luisa, no te estamos escuchando. Profe, no, le estaba dando las gracias por este maravilloso espacio, que más que una conferencia es un taller vivencial, pensaría yo, todo este recorrido que estamos haciendo desde la primera sesión y a hoy que vamos a la cuarta, y pues invitarlos a que no se pierdan la siguiente dentro de 8 días y que tengan una excelente noche. Profe, yo tenía una duda. Lo ¿Sí? acabé de escribir por WhatsApp, por el chat y yo es primera vez que asisto y de hecho también fue muy enriquecedor para mí y me gustaría seguir asistiendo. No sé cómo obtengo el link para la próxima, no sé, yo me inscribí porque vi como la información en la página de Instagram de la UTP, porque yo soy estudiante de la UTP, me imagino que todos también, o no sé, pero entonces no sé cómo podría, o sea, cuál es el proceso a seguir o Marilyn, déjame, si quieres, tu correo electrónico, me lo puedes escribir ahí en el chat, que dice para todos, me selecciona solamente a mí, Asociación de Egresados, y me das tu correíto y yo te envío la invitación para el próximo encuentro. listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Luisa.